Bienvenuto. ¿Cómo está esa mezcla de español e italiano? Iba a decir benvenuto No, y después iba a decir bienvenido y se me cruzaron. todavía Bienvenuto. seguí en Estados Unidos. No, ya estoy en Chilito. Llegué hoy día a la mañana. No te creo, pensé que estaba en Gringolandia todavía. No, pues sí, mira, por eso ando más abrigados. Llegué hoy día a la mañana, Oh, como a las 8:30 de la mañana. qué triste, sí. ¿Por qué no? Hoy me gusta Chilito, hermano. Sí, pero llegar aquí a la realidad. Pero si ella también tiene su realidad, No, pero no es tu realidad, pues. no, no es mi realidad. Pero no No sé se hasta qué disfruta. punto. Hay, Yo hay creo que otro disfrute. El disfrute del sí, turismo sí. es otra cosa. ¿O no? Yo creo que si vais en plan de turistear, lo pasáis como turista. O sea, cosas buenas, un poco el tema de No. descubrir lugares, ¿cachai? Sacarte la foto donde fue la película. Tanto Nueva York tiene ese rollo, po. Un montón de películas se han hecho ahí, po. New York. Así que yo, fijo, quería saber dónde vivía Spider-Man. Fijo, quería saber dónde habían ocurrido algunas peleas icónicas de algunas películas. ¿Y te acuerdas de Batman de Nolan? Cuando Batman va a morir en la última, se lleva Ese la es bomba Chicago, pues. esta. No, hay una parte así que queda entre, porque Gótica está basado en New York. Ya. Entonces hay una parte entre la isla donde se ve el avión, cómo se va y ¡puf! Explota en el aire y toda la onda. Bueno, ese lugar quería ver y sentir la emoción de ese momento. Y lo viste. Lo Sí. viste. Y es así, ábrete la mano, se aprieta el puño. No me gusta mucho el Batman de Nolan a mí, sí. No, es bueno el Batman de Nolan. Me gusta más el Ben Affleck. Ben Affleck igual, pedazo de Batman. Es más macho, más hombre. Que el de Nolan. Sí. Mm, No, el pero. de Ben Affleck cumple la misión de ser un Batman más viejo, digamos, No. más experiencia. No, estamos discrepando aquí ya. Ya, entremos al tiro. Dime tu argumento. Dale. O sea, yo pienso Si de que algo puedo el. presumir es de conocer la historia de Batman. Dale. No, pero vamos a hablar, nos vamos a centrar solamente en la comparación de ambas. Ok. Hagamos esto: tres películas. La de. eh, ¿Cómo se llama este? La de Batman, la saga de Nolan, el Batman de Ben Affleck y el último Batman de Robert Pattinson. ¿Te parece? No, no quedémonos con Ben Affleck y Nolan. No, pero La de estudiémoslo. Pattinson no da para tanta conversa, según yo. Ya, pero según yo me quedo con el de Ben Affleck. A mí me gusta mucho cómo hace. Creo que el Creo momento más que icónico. el Batman de Ben Affleck es Batman. Es Batman. Listo. Pero el argumento, pues ahí me estás dando una cosa así como muy. Metí en No, ese es mi camino más. argumento. Y punto. No, 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 para nada. Lo siento. Mira, compáralo. Ernesto Nuevo Ya, el Salado, diría físico. Pablo. Veamos el físico. Veamos el físico. Ya, espérame, El escúchame traje es primero. mucho mejor. Escúchame Tiene un ratito. esa. Dame un segundo. Ahí me volví. Ah, espérate. Pero estoy Te diciendo bien. estáis desfasando. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Dame un segundo. ¿Qué pasó? Ya. Para explicar lo que pienso yo de los tres. Pero no me has dejado terminar, pues. Pero que quería empezar a comparar los trajes y ese rollo, por hermano. Pero tú Tía. me preguntaste argumento. Ya, yo te voy a decir. Dale, dale El tu Batman argumento. de Ben Affleck, tú lo ves y dices, "Este es Batman". Su físico, el traje. Es un Batman no con tanto atado respecto a su misión y propósito. Porque un Batman más viejo. Pero es Batman, hermano. Es Batman. El Batman del canon tiene Eh, problemas sí, psicológicos. pero todo, pues. Si este también tiene problemas psicológicos, pues. Pero es que, También tiene. es que esa es la gracia, po. Nolan no está Ya. presentando un Batman maduro. De hecho, parte de la primera Batman Y, con el y, Batman y, y, cuando se lo, convierte en Batman. y la película en sí, o sea, el Batman de Ben Affleck, los colores, la paleta de colores, la fotografía completa, el entorno, se asemeja mucho más
al cómics, como incluso lo hizo, ¿cómo se llama el director de los primeros de Batman? Barton, Tim Burton. Tim Burton, sí. 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 Se asemeja más a lo que sería el imaginario de Batman. Ahora, si tú eres fan de Christopher Nolan, yo no puedo hacer nada en contra de eso. No, yo de hecho podría decir que a Nolan le puse atención después de Batman. Ese sería mi... No te escuché, hermano, sabes que te pegaste. Mi computador está medio. Espérame. ¿El tuyo o el mío? ¿Cuál es el internet que está No fallando? sé, el mío puede ser igual. Ok. Te decía que el Batman de... A Nolan yo le puse atención después de ver Batman, de ver las tres Batman. De, ¿Cómo a par- Nolan yo le puse atención? de ¿Cómo? partida, sí, porque como director me refiero. Yo no estaba en mi radar Nolan hasta que vi las tres Batman. Ah, ya, ya, te entiendo. ¿Y? ¿Por qué? Porque Batman, las Batman de Nolan, eh, me parece que construye el personaje así de una forma muy magistral en las tres películas. Se da la pega de explicar todo el inicio de Batman, el conflicto interno de transformarse en Batman y el final, digamos, que le da. Y para eso también presenta uno antagonista muy preciso, muy bien trabajado, que sin eso Batman no es Batman, obviamente, en los cómics donde uno lo vea. Batman es en sí mismo una representación de un pensamiento muy estadounidense. Y en ese sentido también los enemigos también son muy enemigos estadounidenses, dentro de la psicología social de Batman. Y Nolan lo representa mucho mejor que el siguiente director que hizo al de Ben Affleck. Pero es que Ahora, son. a favor del de Ben Affleck, yo considero que representa muy bien Ben Affleck. Yo te digo que a mí me gusta ese tipo de Batman, cómo lo representa, porque le dieron un Batman que ya lleva más años, que viene de vuelta, que de hecho, cuando parte la escena y Ben Affleck sale sin el traje y pone cara de Batman sin tener el traje, y te convence que es Batman, ahí tú te das cuenta. Yo no le tenía ninguna fe cuando Ah, dijeron pero que lo iba a hacer, ahí te das es cuenta que. que realmente la hizo de oro, pero Pero. vuelvo al punto, eso no quita que el de Nolan, que es el Batman inicial, el Batman joven, no haya sido hecho también magistralmente. No. No, porque entráis en un terreno como filosófico y ahí como que tratáis de buscarle una vuelta a de que Pero, Christopher pero, Nolan trató de personificar esto. Yo simplemente estoy hablando del actor que se pone en los zapatos de un personaje de ficción. ya, Así que, también el actor del Batman de Nolan lo hace espectacular. También no, tiene cambio, voy a decir esto, tiene microgestos en cada película distinto según la etapa donde que está viviendo ese Batman. ya, dejémoslo hasta No sé si te has dado ahí. el trabajo de ver las tres al mismo eh, tiempo. O sea, no al Dejémoslo mismo hasta ahí. tiempo, Ya, verla en ya. secuencia el mismo Buenas día. noches. Buenas noches, ya. Para qué vamos a seguir profundizando en tus teorías? Como, es como el Tony Stark de la primera película y el Tony Stark de la última. Si tú ves, en el caso del Batman de Nolan, ver las tres películas una No, detrás de otra, te das pero cuenta mira, de cómo el actor hizo el cambio también, según la etapa que está viviendo ese Batman, hizo el cambio en los gestos que hace, en la forma ya, que pero habla. sí, sí, ya, pero a ver, ¿quién es mejor para ti? Si tienes que elegir uno, no pongáis ahí a como a. Es que es como elegir entre una pera y una naranja, por mano. Son etapas distintas de Batman. Si tú lees el cómic, te vas a dar cuenta que son etapas Puta, ya, distintas. ya, no, hoy día estamos difícil. Está difícil la cosa hoy día entonces. Ya, entrémosle No, precio. ya. No, si soy Jalisco Zapata. Si no pierde, empata, pero aquí Se no, pierde no. empata. Pero es que es que es difícil, si esa es la verdad. A mí me gustaron las Uno, dos películas. hermanito, te estaba preguntando la hora nomás. Dijiste que hora es y salió el mismo argumento. Totalmente disociado de la realidad.
Era una conversación trivial, Estaba como trivial, ¿no? ¿Qué, el hermanito? gato ese del Reels que está mirando así todo disociado. Hermanito, te estaba preguntando la hora nomás, era una Usted me conversación habla y yo trivial estaba nomás. como el gato así y estaban pasando todas las películas así. No, hermano, ya me estáis haciendo un perfil psicológico de cada, No, de espérate, cada- que ahí podríamos entrar en una larga conversación sobre lo. Ya, te pegaste de nuevo, pucha, te vuelve. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Volviste? Ahí volviste. O no sé, nos pegamos ambos, no sé qué pasó. A ver, dame un segundo. ¿Quién volvió? ¿Volví yo o volviste tú? Volví yo, o tú. Voy a desconectar por si acaso en internet de otras cosas para ver si es eso. Ok, démosle con Efesios. Quedamos en Efesios 3. Démosle. Pero no vaya Parto, a estar tan peleado, sí, po, porque va a estar difícil la conversación hoy día. De Simón, de difícil. Ay, sí, no, volviste ahora. ¿quién es que se va? ¿Tú o yo? Al menos yo siempre me sigo viendo, no se Yo pega mi igual, pantalla. estoy Sí, igual. entonces, Me veo súper bien, me converso, me hablo y tú estás está así. complicada la cosa, el internet hoy día está complicado. Sí, como que está lento. Yo desconecté todas las cosas excepto esto. Ok, dice, por esta causa, 3:1, yo Pablo soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Primera frase. ¿Te suena algo o le entro yo? Sí, que no existe tal cosa como el libre albedrío. Me parece. Pablo lo sabe, lo tiene claro. Es solo una ilusión, diría eh, Lutero, Lutero y también Leonardo Fabio en una de sus canciones. Leonardo Fabio. Solo una ilusión. Y nada más, diría. Creo que una canción que se llama Foto Carnet. Muy triste. Hay Leonardo Fabio. esta idea del esclavo, ¿cierto? Del duolos, esclavo por amor y todo ese cuento. Pero fíjate que a mí me llama la atención como Pablo, aquí y en reiterar cartas, porque dice por vosotros los gentiles, y este por vosotros se está refiriendo como en beneficio de ustedes soy preso. Mm, No es como por culpa de ustedes, sino en beneficio de ustedes. Varias veces Pablo va a decir que lo que le sucede a él, que parece negativo, lo contrario a ese le sucede a los gentiles. Como si yo sufro, ustedes son consolados. mm, Esta mirada de que estoy padeciendo algo, casi como simbólicamente, para que ustedes no lo padezcan o tomen, digamos, la retribución de eso, se repite varias veces. Yo le he dado vuelta un poco a esto y creo que es la interpretación que el Señor le da a Pablo de cómo también actuaban los profetas en el Antiguo Testamento, cuando el mm. profeta a veces encarnaban el juicio sobre ellos. Pablo Sí, como que que se igual ubica en esa Pablo misma se, posición. Pablo se cree eso, pues, sí. Es Para que de ponerlo hecho, así. Yo sé que suena como medio, pero si tú ves todo ya que te entraste en el plano del perfil psicológico de Batman hace unos minutos atrás, analizando el Batman joven pero es versus el que la Batman conversión viejo. de Pablo eh, es netamente simbólica, proféticamente hablando. Entonces, no está difícil que él no vea así la realidad, porque de un inicio el Señor empezó a tratar con él así. sí, es que Pablo buscaba igual el martirio, pues. Si Pablo buscaba tener una vida épica. Yo Entonces, creo que sí él buscaba algo épico, pero no sé si buscaba el martirio. Me suena sí muy lo manifiesta. buscaba. No, lo Ya, buscaba. argumento. No, te hablé todas sus cartas. Pero yo no veo que lo esté buscando. Yo veo que le No, llega. para nada. No, para nada. Él no, para nada. A todos que han sufrido, yo he sufrido más. Si pudiera presumir de algo, serían de mis latigazos. Cuánto quisiera yo ya. Pero es que eso era una constatación de un hecho, pues. No, si Pablo le gustaba y yo. De hecho, hay todo un cuento ahí con el martirio en la vida apostólica. ¿Ah? O sea,
yo creo que es propio un poco de, Yo lo pongo así. Mira, pero deja, no creo que pucha, Pablo, pero es que, mira, no creo que Pablo lo esté buscando. Yo pienso que tal como en el inicio de su llamado, Dios le dice a él que le va a tocar pasar varias cosas para que se cumpla su llamado. Yo creo que en ese sentido él aceptó simplemente como es, como tú lo bien lo dices, como esclavo del Señor, como siervo, que él iba a tener que vivir esas cosas. Pero no lo veo a él así como que, oye, allá están matando gente, ah, ya, voy para allá a ver si me matan. No, yo veo que él simplemente fue guiado por el Señor, porque él no, digamos, los judíos lo perseguían, literal, se iban de ciudad en ciudad buscando alborotar el asunto. Y ahora está preso. Creo que, si no me equivoco, esto es cuando está preso domiciliario, ¿no? Cuando está preso en la casa, en Roma. Está preso precisamente por todo este rollo de los judíos. De hecho, no estoy seguro, pero creo que en Hechos 28 en adelante, cuando empiezan los judíos a alborotar a la gente y a decir que Pablo es el causante del alboroto y lo toman los romanos. ya, eh, pero mira, yo quiero como todo lo que está diciendo, o sea, a ver, voy a decir lo siguiente. Pablo lo veo así yo. Antes de encontrarse con Jesucristo, él quiere vivir una vida épica porque está convencidísimo que la causa que él está buscando es justa y es lo que Dios quiere para Israel, ¿cierto? Yo creo que lo hemos conversado un par de veces. Eso refleja que Pablo sí está comprometido con su fe, sí está comprometido con su religión, a un nivel que es capaz incluso de perseguir a personas que van en sí, contra de su ideal. O sea, el hombre tiene una idea clara, es extremo en sus ideales, sí, ¿ya? O eso estoy de sea, acuerdo, estoy de acuerdo. él es súper él no anda con medias tintas, para nada, ¿ya? O sea, luego se encuentra con Jesucristo Jesús. le sale al encuentro, sí, Se se le ca- revela. Cambia todo. Y como este compadre es de idea fija, Hechos capítulo 9 dice algo interesante. Yo, de hecho, mientras tú estabas hablando, me acordé de ese versículo que dice que y el Señor les dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para mí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Pablo, Dios le dice todo lo que va a sufrir, me imagino, o todo lo que va a vivir. Lo empieza a descubrir y Dios le empieza a hablar. Cuando yo veo eso, después veo a Pablo en hechos como diciendo, queremos ir para allá, Dios no nos permitió, sufrimos esto, pasamos esto. Entonces Pablo ya como que siento yo que está metido en la película y él sabe que va a padecer y él está buscando ese padecimiento, porque en el punto tú vas a encontrar las cartas apostólicas diciendo, mientras más padezco, más me parezco a Cristo. Mientras más sufro, Pero más eso es estoy la conociendo a conclusión Cristo. de lo que ha vivido. Yo creo que es la conclusión de lo que ha vivido. No creo que sea un argumento Pero, para buscar para pero, eso. pero te estoy diciendo, pero te estoy elucubrando toda mi argumentación diciéndote que hay un proceso en la vida de Pablo donde él, mientras va padeciendo, se va encontrando más con Cristo. Entonces, él ya no tiene problemas con sufrir porque para él sufrir es ganar a Cristo. Sí, Entonces, si tú me en esa parte preguntas, estoy de acuerdo, solo ¿él que está buscando el no martirio? veo dónde lo busca. Yo veo que A él ver, o sea, concluye espérate, que espérate. esto, Es que, ¿qué entiendes tú por martirio y qué entiendo yo por martirio? Porque quizás estamos teniendo un problema aquí no, martirio en el sentido de de que semántica estoy sufriendo y por Cristo, ¿ok? Estoy sufriendo por la causa, digamos, que yo a veces bromeo con eso, aquí sufriendo por la causa. Eso básicamente, así en términos muy simples, para no entrar como en la parte etimológica ni nada de eso. Términos muy ya, simples, estoy pero sufriendo por una causa. es que aquí es muy importante porque martirio es dar tu vida, ¿cierto? Dar tu vida por una razón, por una causa, Ajá. ¿cierto? Y Pablo, él quiere dar su vida por la iglesia del Señor. Ya, ok. Si lo que me estás diciendo de buscar es que él quiere, son dos cosas distintas. Es que la está buscando, po. Si él Es que está yo no dando su veo que lo vida, esté po. buscando, hermano. Te soy Ah, sincero. él no quiere dar su vida por la Yo causa. creo que sí Y quiere, cuando pero le no que esté dicen, buscándolo. espérate, y cuando le dicen, no vayas a Roma, Pablo, porque te van a arrestar, ¿cómo muere Pablo? Decapitado. ¿Pero por qué? Por esto que está diciendo, por causa del Evangelio. ¿Qué está buscando? Pero él no lo buscó, por hermano. O sea, No, pero a ver, él cuando no va firmó el y le decreto romano que profetizan, decía no, decapítenlo.
No, pero cuando a él le profetizan y le dicen, Pablo, vas a ser arrestado, ¿sí o no? Pablo dice, bueno, es allá donde tengo que ir entonces. Pero mira, ya, ok, Lee el texto, si el texto lo dice clarito. déjame Entonces, si tú explicarme me ahora yo. preguntas a mí, Ok, Pablo, déjame ¿está explicarme. buscando el martirio? Sí, y yo creo que está No, súper bien. déjame explicarme. Yo creo O que no, sea, pero déjame explicarme. Si en un inicio el Señor te dice, Carlito, vas a tener que tomar mucho jugo de naranja para cumplir el propósito, desde un inicio, desde que te llama. En este caso, él le dijo, va a padecer mucho. Yo le mostraré cuánto ha de padecer. De un inicio, el Señor sabía que a quien enviara, en este caso Pablo, a quien enviara a predicar a los gentiles, iba a recibir toda la persecución que Jesucristo mismo anunció en Mateo acerca de cómo iban a ser perseguidos los apóstoles y a los que él iba a enviar. Y entonces él sabía que el hecho de ir a predicar a los gentiles iba a recibir persecución de los judíos, ¿sí? Y entonces eso empieza a ocurrir. Dios se lo dice a Pablo. Pablo empieza a recibir esa persecución, que ya era, que iba a ocurrir sí o sí, la empieza a recibir, y eso es lo que vemos en todo hecho. Entonces él sabe que la persecución es parte de su llamado, que es, a mi parecer, muy distinto a que él vaya a buscarlo como si esto fuese un deporte, digamos, voy para allá. Yo creo que si él quiere dar su vida, lo quiere desde un principio, de que obedeció al llamado, pero ir a buscarlo no lo creo. Yo creo que él, en la medida que va sufriendo, va encontrando revelación de que este sufrimiento tiene un propósito. De ahí sus palabras de que así más me parezco a Cristo. O sea, pero no es que él dice, ah, voy a ir a sufrir a ver si me parezco un poquito más. No, yo creo que simplemente le tocaban esas cosas porque el naufragio no lo provocó él. O sea, cuando lo apiedran, tampoco él dijo, vengan a tirarme piedra. ¿Cachai? Cuando se lo llevan los romanos, de hecho, hay momentos donde Pablo hace cosas para que no le pase, no lo maten finalmente. ¿Me sí, pero entiendes? es que ahí Él sabe vuelvo, que tiene que ir a Roma, ese sí es un punto. Él lo dice en la carta pero de los romanos. no, Quiero ir a no, ustedes y el diablo no me ha dejado. es que tú estás poniendo a Pablo como el, no quiero, pero estas cosas me llegan. No quiero, yo quiero Pero si servir Dios se solo a lo Dios, dijo de un no, principio, pero por hermano. espérate, yo quiero servir solo a Dios, pero bueno, las cosas me van a llegar igual, entonces yo en la medida de lo posible voy a tratar de evitar estas cosas. No sé si te buscaba abiertamente hacerle el quite, pero sí hay varias partes donde Pablo conscientemente está buscando no morir por morir, digamos. Ah, pero aquí ha hecho otro plano, ¿por qué tú crees que Pablo buscaba no morir Porque él en sabía que esos tenía que hacer momentos? ciertas cosas. Por ejemplo, él sabía que Ya, tenía pues, que llegar a Roma. ya, pues. Pero eso no es buscar el martirio, él sabía que tenía que llegar a Roma, a la iglesia en Roma, que eso era clave. Sí, yo creo que Pablo sí buscaba el martirio. Por el tema, Es que lo que pasa es que tú a veces ves, pienso yo, estás viendo el martirio como con una connotación negativa, como alguien no, para nada. masoquista. No, Entonces, no, no, es que si me dice, si alguien me dice a mí, estoy buscando ser martirizado, yo diría, eso es como que el martirio es un fin en sí mismo. Y eso no lo plantea en ninguna parte el pero Señor, es que, pero por ejemplo, yo no he dicho eso, pues, nadie ni ha dicho Pablo. eso. No, pero yo estoy diciendo, lo estoy diciendo yo. Es que por eso te Que digo, yo alguien creo que que lo busca, tenemos por una buscarlo, concepción diferente del martirio, entonces. o sea, para mí en términos simples lo que tú dijiste, morir por una causa. Y Yo él creo está que sí se buscando eso, puede querer dar la vida, o él lo sea, está estar haciendo dispuesto. Yo creo que Pablo sí está dispuesto a dar la vida. y Sí lo está está, buscando. pero esa así como que voy a ir a buscar donde están golpeando para ver si me golpean, no lo sé. No Pero es estoy, que eso es una caricatura de lo que es el martirio, pues, Simón. Lo que tú estás no, diciendo ahí es una no, caricatura de lo que es el martirio. no, es una caricatura. A ver, espérate, no, 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 no. Acabas de decir algo que es una caricatura, que es un Sí, extremismo así pero es que es la expresión, de una pero, persona que no está bien psicológicamente, ¿me entiendes? Carlos, es la expresión de decir estoy buscando esto por buscarlo. Pero es que eso no es el martirio. No, sí sé que no lo es, pero es lo que acabas de Por decir. eso, Pablo buscaba el martirio. Yo creo que él sí, sí quería pues. poner la vida por Dios, pero no creo que haya estado viendo dónde está disponible, como me dijiste antes, no, que le dijeron que en Roma le iba a ir mal y entonces, ay, 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 allá voy. Y eso fue lo que hizo, pues, Simón. No, a él le advirtieron lo que le iba a pasar. No es que él fue porque estaba buscando donde lo golpearan. A él le advirtieron que su ida allá iba a producir eso. Y él lo sabía de antemano. Lo sabía desde que lo llamó el Señor.
de que todo el trayecto que tenía que hacer y a donde el Señor lo iba a enviar, entre ellos No, es Roma. que, viste que tenemos una visión equivocada. Ahí como chocamos en la visión, porque creo que no. A ver, el martirio no es un fin en sí mismo para una persona que logra el martirio. No, ¿por qué decir que el dolor tiene un fin en sí mismo? Y no lo es. Para Pablo, el martirio no es el fin. El martirio es que la iglesia se establezca, que es la misión El que Dios fin, le el dio. fin. Sí, esa es la misión que Dios le dio, ¿o no? Ajá. Es el Y objetivo. Pablo, y Pablo dice, para esto nací Ajá. y sé que voy a padecer. Entonces cada Claro. padecimiento es parte de mi propósito. Y no voy a rehuir al padecimiento y no me voy a escapar del padecimiento. Pero Entonces, lo voy a ir a sí, buscar, voy a salir a buscarlo todas las mañanas donde es que padezco. si tú ves que Pablo, O cada sea vez que que entre llega, elegir pasarlo cómodo o incómodo, voy a buscar, si me Pablo elige pasar, duerme en el suelo, duerme en una cama, él dice, no, voy a dormir en el suelo esta noche. No lo creo. pero es que, Porque si es no, que ¿cómo lo, habrá dicho qué pero es que lo tener y qué no lleva, tener? ¿Qué pasará espérate, hambre pero y sed? es que lo lleva, fuerza esta conversación a un punto donde obviamente si tú lo planteas así no tiene sentido, no tiene lógica. Pero que eso suena a Pablo buscando ser martirizado. Pero es que, Creo a ver, que esa, la frase Pablo busca ser martirizado me suena a mí a eso. Suena así. pero es que, pero si no me dejan hablar, entonces, Dale, dale, dale. Dale, dale. Te escucho. sí. Como que no te gusta que, como que chocamos aquí en, oye, no, pero lo que voy es que Pablo, cada vez que llega a una ciudad, ¿a dónde va Simón? A una sinagoga, ¿cierto? Pero no para que le peguen, para predicar. A ver, espérate, si yo sé, porque esa es su misión, pero él sabe que va a terminar en golpe esa cuestión. Si él ya lo sabía, porque es judío, salió de ahí. Estoy de acuerdo. Sa- Jesús lo sabe sabía y lo se lo dijo. Eso es lo mismo con Jesús. Tú dices, ¿Jesús buscaba el martirio? Sí, él sabía que su final iba a ser inmolarse por toda la humanidad y para allá va. Él no va a escapar de su propósito. Ya, Entonces yo no claro. veo una connotación negativa al decir Pablo buscaba el martirio. Tú me dices, escogía dormir en una cama o en el piso. Pablo muchas veces escogió dormir en el desierto. Claro, Para ir a una por- ciudad, lo porque no escogió. había. Y eso es martirizarse, sí. Si no está mal, es que lo que pasa es que venimos de una concepción católica donde se ha caricaturizado este tema del martirio, donde el martirio católico de los Es un santos, fin en sí etcétera, mismo. han hecho toda Y las una manda cosa y caminamos sobre vidrio y todo eso. equivocada de lo que es el martirio. Entonces, a lo mejor tenemos a veces esta idea del martirio media rara, pero el martirio es dar tu vida por una causa. Y eso es lo que está buscando Pablo, ser martirizado. Si tú lees todas las cartas y Pablo dice, yo voy a dar mi vida por esto. Los discípulos dan su vida por el Señor. Yo con eso estoy de acuerdo. Esteban, Esteban, Esteban está buscando el martirio. Sí, Señor, porque hay una gloria en morir por la causa de Cristo, no en la forma que muero, Espérame. A ver, no espérame, morir espérame, en sí mismo, espérame, espérame. sino por la razón que estoy Espérame para darte haciendo. la razón. Dame un segundo para darte la razón. Para darte la razón. Nota que estoy flexible hoy día. Para darte la razón. Entonces, en Ya, base a todo pero, lo que tú estás esto es un comentando, momento épico en base a en todo, Biblia para gente opulenta. momento canon, dice, aquí se abre Claro. otro multiverso. No, según lo que tú estás mencionando, entonces lo voy a traducir. Pablo quería dar su vida por Cristo y buscaba dar su vida por Cristo en términos de cumplir su tarea, no en términos de buscar el dolor. ¿Ok? Es lo que he dicho todo el Ya, rato. perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que eso es martirizarse. Si eso es ser un Sí, mártir. sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo lo explico? Es la Es caricatura que uno más, tiene y no es solo una de caricatura, la tradición es la católica, de la tradición, religión, es la que te idea de que dicen el que dolor tiene un fin. Y esto es muy importante de poder eso es catolicismo, separarlo. po. Y es importante poder separarlo porque hay parte de la iglesia que cree que el dolor, que tienes que pagar las cosas con dolor, las cosas de Dios, que tienes que, entre comillas, pagar un precio para alcanzar ciertas cosas. Y yo creo que sí es posible que suframos por causa de algunas cosas, pero no es porque el dolor te haga pagar algo.
¿me entiendes? Ese es el punto que hay que separar. Porque aún Jesucristo cuando fue a la cruz, lo hizo por el gozo puesto delante. O sea, había Sí, po. algo adelante mucho mayor que el mismo sufrimiento. Es la idea que también se da en la escritura acerca de la mujer que tiene a luz un hijo y luego olvida el dolor del parto porque está pensando en un objetivo mucho más alto, mucho mayor. No es el Sí, dolor po. en sí mismo. Que como vino la tradición después católica a establecerlo, eh, eh, y dejó esta idea de las mandas y todo este rollo, como que tengo que Sí, pagar por este, por el pero, favor de Dios. bueno, bueno, eso viene todo un poquito de la tradición Entonces, de los Nolan, padres de los padres de la iglesia, de la Edad Media también, de que el cuerpo es malo, ¿cierto? Y hay que martirizarlo y ahí viene toda esa aporrearlo mezcla, pues. para que se rompa toda esa... Exacto. Pero, a ver, o sea, por eso te digo, Pablo, si tú me preguntas, yo pienso que sí, buscar el martirio. Él quería, él si no moría de una manera épica, si no moría decapitado o crucificado, no iba a tener sentido esto. Es lo que debería haber sido. O sea, hermanos, son los primeros 12 que quedaron. Son los que están corriendo por la posta. O sea, era obvio que iban a tener que morir como su maestro. Juan no murió así, pues. Fue el único, po. Fue el único. No, pero igual murió. ¿Dónde murió Juan? No, sí, yo lo que estoy diciendo es que Ah, pero espérate, separar, hasta quedar en la isla Patmos solo. pero la isla estaba Eh, poblada, o sea, sí, no pero era cómodo, encarcelado. no era cómodo, Epi- obviamente, épicamente, o sea, era épico irse para allá. sí, sí, Pero a po. lo que voy es que hay que separar, vuelvo al mismo punto, separar la idea que se tiene tradicionalmente de esto de... ¿Por qué lo digo? Porque incluso yo en algún momento de mi vida cristiana le dije al Señor, Señor, ¿cuál es el precio que hay que pagar por esta situación, esto que tú no estás pidiendo alcanzar? Y el Señor me corrigió, no hay ningún precio. O Mm. sea, deja de creer que tienes que pagar estas cosas con dolor, porque eso no es, no es como funciona el reino. Pero mira, y En estáis el reino llevando sí tengo que esto, estar listo para darlo todo, pero así como que, voy a sacar 2000 de dolor para alcanzar ciertas metas, no ya, funciona así. y lo voy a otro punto. O sea, a veces uno ha predicado o creció escuchando estos mensajes respecto a que si estás pasando una situación compleja en tu vida es porque Dios quiere que mueras a algo. Por eso te digo que se desprende una serie de cosas. Entonces la gente está diciendo, chuta, no sé, soy mal financieramente, o se enfermó alguien en mi casa, es porque hay algo que está en mí, que Dios quiere que yo muera a eso. Entonces, este dolor, o sea, obvio que Dios nos ayuda a encontrar propósito en el dolor, pero poner lo que yo tengo que entregar como moneda de cambio para recibir lo que tengo que recibir de parte de Dios es una teología incorrecta, porque tú acabas de decirlo, Jesús pagó todo el precio. Es que es el punto de la cruz, po, Entonces, para que ahí incluso estamos seamos absolutamente de consolados acuerdo. en nuestros dolores. O sea, Y ahora, y esto desencadena muchas cosas más, desencadena un montón de culpabilidad en nosotros. eh, y de no, esta sí, mecánica que se transfiere también culturalmente, y entonces voy a hacer pagar con dolor al discípulo exacto. o al No, hermanito sí, que está aprendiendo, no, que la sufre un poco porque si no, no es de Dios. ¿Me entiendes? O sea, si se le da fácil, no es de Dios. exacto. O sea, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, de lo que veníamos hablando. Por eso yo creo que nos costó, ay, ahora sí, ahora estamos de amigos, no, nos costó ponernos de acuerdo en lo que es el martirio, pero volviendo a nuestro tema aquí, Ok, Pablo. y eso que el O primer sea, versículo, se eh, puso bueno esto. pero si tú ves la actitud de mártir de Pablo, o sea, pero analiza esto ahora entendiendo bien el concepto del, ya, como despejamos un poco el tema. Pablo es el mártir que Él está está diciendo, dispuesto a morir por la causa, sí, todo el tiempo. yo estoy dispuesto a morir por ustedes Sí, y él voy a está dispuesto. inmolarme Y si es desde ese punto de necesario. vista, él sabe que hay cosas que está ganando en el espíritu si él le Pero toca sí lo dice, para po. los gentiles. Y aquí lo Sí, dice. po. Sí, lo dice. Y el tema es que el amor de Pablo no es solamente porque su nombre sea para mira, a ver, yo he dicho un montón de veces que Pablo tiene un ego alto y todo eso, ¿cierto? Eso no me voy a retractar de eso. Porque eso es lo superficial, es como la primera capa que tú puedes encontrar en Pablo. Pero después sigues leyendo a Pablo y hay otra capa más profunda, que para él no era tan importante finalmente su nombre, sino era más importante la misión que tenía, que era Yo Cristo creo mismo.
estaba Y esa tan es la capa. consumido por el propósito Por que a eso, o veces sea, se puede interpretar que sus reacciones son de un ego alto, pero en realidad está consumido por el propósito. entonces Pablo está dispuesto a morir por la gente, por su iglesia, Bueno, Pablo no levantó la iglesia de Éfeso, pero aún Exacto. así, pero aún así él está comprometido con la iglesia de Éfeso. Y les dice, estoy preso por causa de ustedes, o sea, para beneficio de ustedes. Entonces, eso es un mártir. Y yo pienso que eso se lo dijo el Señor, o sea, el Señor les dijo, esto que estás viviendo va a traer beneficio a la iglesia en general. Y ahí yo, donde lo que hablaba delante, encajo esta idea que es muy profética del antiguo pacto, de un Elías, por ejemplo, que parte su ministerio ordenando que deje llover y le toca padecer porque él padeció esa orden que él dio de que dejara de llover, porque los cuervos tuvieron que alimentarlo, pues se le acabó el arroyo de agua en algún momento, porque después lo tuvo que alimentar una viuda, le tocó padecer lo mismo que él ordenaba para beneficio, digamos, de que Israel se liberara de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, del nivel profundo de corrupción que tenía. Pero esa idea de me toca incluso padecer los mismos juicios de Dios, Pablo la está llevando a su propia vida y lo ve como parte de la providencia de Dios sobre él. Y yo creo que eso se lo reveló el Espíritu Santo. Le dijo, esto te está ocurriendo por tal cosa. Es parte de este ministerio, de esta llave que se te dio para abrir ciertos padecimientos que te va a tocar pasar. Se lo dijo en un inicio y entonces él acepta y camina hacia allá. O más que acepta, como bien tú dices, él sabe que el libre albedrío es un tema que no está mucho en la teología de Pablo. Entonces, versículo 2. Para nada. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Evangelio. ¿Algo que decir de todo este? O sea, aquí creo que bueno, es bueno decir que, como siempre, Pablo va a poner a Cristo como el centro de todo esto. Em, y ese es el corazón del mensaje en realidad de todo lo que nosotros hablamos. El Mesías, la figura relevante que es el Mesías. Y yo sé que a veces nosotros como que tendemos eh, a hablar, a ver, voy a decirlo de esta forma. Creo que es muy relevante que Pablo en ese contexto haga mucho hincapié a que la promesa es Cristo, que el mensaje central es Cristo, porque esto es lo prometido de parte de Dios. Este es el regalo de Dios para todos nosotros, su Hijo, No, porque y este es el aparte que le Mesías. está hablando a los gentiles de que ese era un misterio que en el Antiguo Testamento no había sido revelado. Exacto, Y que exacto, ahora, dice él, y obviamente ya. se está incluyendo el mismo, es como A mí me llama la atención con relación a lo que hablamos en el capítulo anterior, de que Pablo está usando, por ejemplo, el concepto de Apocalipsis, de misterio revelado. Se corrió una cortina, está diciendo, para que se Mm. vea algo que había estado velado. Lo menciona también Romano acerca de la gloria hasta que Moisés había puesto un velo y todo esto. Eh, y dice, y esto fue revelado ahora, en este momento, no antes, ahora. En el antiguo pacto uno sabe que Dios habló de que los gentiles iban a entrar, pero yo entiendo que Pablo está diciendo, a este nivel nadie lo había visto venir, Sí, sí, a este nivel eso es lo entrar que a es. los gentiles. Sí, eso es. Todos sabían que iba a haber una redención para los gentiles, pero a este nivel no lo habíamos visto venir y ahora, y este es el punto que quería mencionar, ahora dice, ha sido revelado a los apóstoles y profetas. Este Mm. apóstol y profeta está hablando de apóstol y profeta contemporáneo a él, no está No hablando de... sé, no Mira, sé, te yo lo sí lo leo. conecto, yo sí lo conecto
con lo que leímos la semana pasada, yo creo que sigue con la misma idea de los profetas, porque va a decir, mira, bueno, es que iba a decir Pero, otra cosa, pero para cerrar y para que vayamos a este tema de los sí, apóstoles y profetas, ¿te claro, parece? dale. Entonces, yo iba a decir que básicamente lo que quería decir era de que como Pablo va a centrar todo el mensaje en Cristo, que Él es el regalo, Él es la esperanza, Él es lo que se nos prometió, bla, 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 bla. Y a veces la predicación moderna, lo que nosotros a veces hablamos, es como separamos un poco a Cristo de todo lo que son las bendiciones o las cosas que hay en el Evangelio. Es decir, o sea, Mm, a veces nuestro mensaje no, o nuestra vida, o nuestro foco en la vida no tiende a ser cristocéntrico, voy a ser esa palabra, o no tiende a ser Cristo el objetivo principal, sino muchas veces como que mm, tenemos más curiosidad por otras cosas que son parte de todo esto, pero hacemos un sobreénfasis a cosas que a lo mejor eh, yo veo que Pablo no y los apóstoles no van a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque para ellos la figura del Mesías es trascendental en su mente. Para nosotros, alejados de toda esta realidad antiguo testamentaria, alejados del mundo judío, para nosotros es mucho más relevante otras cosas. Y aquí voy con sí. varios, hoy día que no sé, pues separamos, hablamos de tantas cosas, no quiero dar nombres ni decir cosas, pero yo creo que se entiende lo que quiero decir. Hablamos de tantos temas e investigamos sobre tantas cosas y hacemos y construimos discursos, teología con mensajes. ¿Pero eso te Y, parece mal? O sea, ir descubriendo nuevas cosas. eh, Yo no, no pienso me que parece mientras mal, estén no, ancladas a pero la es revelación que, de Cristo, creo yo que hay que prender la alarma cuando nos parece más emocionante otras cosas eh, o nos empieza a causar más asombro otras cosas y el asombro que tenemos por esto que estamos hablando ahora, por ejemplo, de la figura de Cristo, ¿me entiendes? Como que su persona, lo que es Él, deja de ser tan relevante, tan impactante para nosotros. Digo esto en el sentido de que eh, si alguien se pone a hablar sobre el ministerio profético y cómo influir en el don profético, versus alguien que te vaya a decir, vamos a hablar de Cristo, ¿me entiendes? Y lo que hizo en la cruz por nosotros, como tema central, como discurso, ¿me entiendes? ujú. El público va a decir, ah, no, más interesante, vamos a ver cómo fluir en lo profético, porque ya sabemos la doctrina, ya sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. No sé si me explico. No. Yo creo que, mira, ahí podría Espérate, discrepar espérate, en espérate. algo, Voy pero a cerrar. espera. Una mente madura va a decir, no, pero es que todo eso involucra al Señor, todo eso es Cristo, ¿me entiendes? Pero una mente inmadura, a eso voy yo. No, no estoy hablando de una mente madura que entiende que todo esto tiene que ver con Jesucristo. Pero una mente inmadura tiende como a parcelar estas cosas y no, esto es más interesante. Esto es lo que quiero aprender. No Sí, sé si es posible, pero ahí está la labor de, creo yo, de cualquier oficio es la labor ministerial. pastoral. O sea, No, y cualquier oficio ministerial, o sea, yo no veo cómo un profeta puede llamarse profeta si no está revelando a Cristo a través de las cosas que dice y hace. O sea, ¿qué revela ojo, entonces? ojo, siervo, varón. ¡Varón! O sea, varón, o sea, está que se dé una vuelta nomás por, por redes Por sociales, eso por la mismo lo digo, iglesia, y se da por eso cuenta mismo de lo digo. que, por eso te estoy diciendo, o sea, es No, complejo. asumiendo las consecuencias de lo que acabo de decir, también lo digo. O sea, si no me revela a Cristo más, si yo después de escucharte o de escuchar a alguien, no tengo una sensación de que he conocido algo más de todo lo que Cristo es, hace, dijo y produjo, y él cumplió. Si después de que me mostraron cómo era el fluir profético, si después que me mostraron cómo funcionaban los ángeles, no tengo una sensación de que, wow, Cristo me ha sido revelado en otra dimensión más, en otro ángulo más, si no tengo esa sensación, entonces ahí tengo que entrar como como que le faltó algo. Tengo que entrar a discrepar, obviamente. Me faltó algo, porque ¿cómo voy a hablar de las bendiciones que Cristo trajo sin mostrar a Cristo? Entonces, Exacto. ese es mi punto. Por eso digo que yo no prendería,
no me asustaría si están hablando de temas que yo no conozco. Si aparece, digamos, un hermano y me dice, oye, hoy día quiero mencionar un poco de cómo, a ver qué tema podría ser raro, un tema de astronómico, digamos, una cuestión rara así de los planetas y todo. Si cuando yo termino de escucharlo, me doy cuenta que él me estuvo hablando, aparte de esos temas, me estuvo hablando de cómo Cristo redimió el universo, me parece espectacular. Me acaba de dar un ángulo que no había visto y me dan ganas de dar gloria al Padre, ¿cachai? Y me dan ganas de admirarlo mucho más. Entonces yo digo, él me acaba de traer una revelación que no tenía. Revelación en ese sentido. Algo que no veía, lo vi. Listo. Pero si no, si me da una disertación de los planetas, que cuánto pesan, cuánto miden y todo ese rollo, me quedo dormido, por hermano. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, para eso googleo, nada más, no tiene sentido. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo tú, de que hay que centrarnos en, porque los apóstoles lo hacían así, en ese momento ellos están revelando cosas muy relevantes para poner el fundamento de la iglesia y siempre lo están haciendo todo esto a través de Cristo. Ahora, yendo al punto que quería mencionar, y creo que está relacionado con esto mismo, dice que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A mí me parece que ahí está hablando de ministerios Mm, contemporáneos él. puede ser, No, sí. es que está súper claro. De hecho, dice, anterior dice, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Está hablando de algo contemporáneo. Mi entendimiento actual en el ministerio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, o sea, desde Juan el Bautista hacia atrás, Pablo está diciendo no se entendía, como ahora, y el término ahora en griego es now, en este momento presente, fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Yo creo que se está refiriendo a los mismos profetas que más adelante va a decir de los ministerios. Hay ministerio apostólico, Mm, profético, bla, bla, bla. sí. Por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Bueno, ahí va a explicar que si se sabía que iba a ser bendecidos los gentiles, si se sabía eso en el antiguo pacto, pero no se sabía a este nivel. O sea, que los gentiles iban a ser Claro. copartícipes, Ahora, miembros del mismo cuerpo, bueno, y todo esto por medio de Jesucristo. ahora aquí igual hay una cosa interesante igual de cómo empieza como la revelación a agarrar sentido, cómo se empieza a armar lo que es la iglesia. Recuerda que la iglesia es el Israel del Señor, la nación, ¿cierto? En algún punto Dios va a decir que Israel es su hijo. Ahora la iglesia es su hijo en Cristo Jesús, Ajá, ¿cierto? Es su hijo la iglesia. Cuando Dios nos mira a nosotros, mira a la iglesia, ve a su hijo, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo. Somos su cuerpo, o sea, no es una cosa como que el Señor diga, o sea, ¿cómo ve la iglesia a Dios? Dios, en términos de Dios, Dios la ve perfecta. O sea, que ve a pura y su sin hijo. mancha. Sí, o sea, ¿cómo la veo yo la iglesia? Ese es otro cuento. Esto es nuestro rollo, Eh, como ese nos son vemos a nuestros, nosotros mismos. somos dramas, nuestros dramas mentales. Pero quiero citar esto, ¿por qué? Porque entonces Dios empieza a configurar, ¿cierto? A construir la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia tiene mucha relación, tú lo vas a ver, hechos con el libro de Éxodo, ¿cierto? El Pentecostés, figura y símil de cuando Dios le da los 10 mandamientos y se le manifiesta en el monte, ¿cierto? Al pueblo. Y hay toda una cuestión así muy precisa que Dios empieza a hacer, ¿cierto? O sea, es interesante. Yo creo que los apóstoles no se pusieron de acuerdo para que estas cosas fueran sucediendo. O sea, empezaron a suceder. O sea, Dios, Sí. porque está construyendo su nueva nación. O sea, es su nación, en el fondo. Esta es su nación. Ujú. Ahora, en la nación de Israel, los profetas tenían una función muy importante. En la nación de Israel, el Antiguo Testamento, los profetas eran la voz de Dios, dictaminaban por dónde el pueblo tenía que ir, eran los instrumentos de Dios, ya hay todo un asunto. Pero ahora en el nuevo pacto ya no son solo los profetas los que están trayendo el mensaje codificado del cielo, sino también ahora entra otra figura a tener un rol, los apóstoles. Claro, pero, Entonces, espérate. ok, Entonces, aquí, solo analizando este verso, entonces, y es el libro de Efesios. Entonces aquí entra este autor ahora, los apóstoles.
¿cierto? Y si tú te das cuenta, Pablo los va a poner en la misma posición. Y esto es muy interesante. Y esto es muy interesante porque ahora en el nuevo pacto, en la iglesia del Señor, los apóstoles tienen un rol eh, al mismo nivel, o sea, en cuanto no, a ver, no sé cómo la A palabra correcta, revelación, si aquí lo está sí, mencionando, a sí, revelación del a re- entendimiento del misterio. exactamente, pero a ver, como esta figura, eh, y lo va a decir en un momento, como pilares, ¿cierto?, de la construcción de la nación de Dios. Ahora está, este otro punto. Entonces ahí tú ves cómo Dios empieza como esta revelación empieza como agarrando como mayor sentido y a revelándose de una manera más profunda. Entonces, ahora ya no tenemos solo los profetas, sino tenemos los apóstoles. Pero ojo con esto. En el antiguo pacto había un rey y habían sacerdotes. Ahora en nuestra nueva nación todos somos reyes y todos somos sacerdotes, Ajá. ¿cierto? Ahora en el antiguo pacto los profetas oraban por los reyes. En el nuevo pacto los profetas no oran por los reyes. No, porque otra figura, es otro modelo, de hecho. Por eso, porque Mira, yo lo veo ahora de la esta nación forma. empieza a agarrar otro sentido, que esto es muy importante, porque si tú lees Apocalipsis, cierro con esto, eh, todo esto parte con un huerto en Génesis 1 y termina con una ciudad en Apocalipsis. Vamos a llamarlo así. Una ciudad Y de esto es Dios, no como la nuestra en este exacto. caso. No, Hay sí, que hacer estamos la, hay hablando. que hacer la diferencia. Sí, estoy refiriéndome a eso, po. No, Bueno, no, yo te estoy hablando valga la para los que aclaración. no escuchan, para los que no eh, escuchan. es la Nueva Jerusalén, ¿cierto? O Ajá. sea, es una ciudad. Y esta ciudad es completamente diferente a cualquier ciudad que se pueda hacer en términos materiales, que no se Ahora, puede hacer yo no en lo veo términos como un materiales. ciclo evolutivo, por si acaso. De jardín a ciudad como que fuese una evolución, no lo veo como A eso. ver, Yo veo que es ya un añadido de cada cosa, pero no en sí mismo una evolución. es que aquí entramos quizá en otro punto, porque para Dios no hay ninguna cosa que haya evolucionado, sino para el ser humano. De a poquito nuestro cerebro fue como Abriéndose a abriéndose. entender, exacto. Es claro, o sea, bueno, nos podría haber dicho desde el principio la raza humana, mira, aquí está toda la ciudad. Miren, sí, Adán, o sea, con la poca libertad que se le dio a Adán, terminó, mira lo que pasó, ¿me entiendes o no? O sea, finalmente, entonces, esto también es muy importante, ¿por qué? Porque la figura apostólica y de los profetas van a tener una función en la ciudad. ¿Y por qué hago esta cuestión? Porque al final, eh, cuando yo digo que Efesios habla de la iglesia, no podemos desconectarlo de todas estas cosas que van a ocurrir y que están escritas en Apocalipsis y que están escritas en las otras cartas respecto a cómo Dios está construyendo su iglesia, que en el fondo es su nación, que en el fondo es su ciudad. He dicho, me fui en la media explicación, pero quise sonar como un Ok. pastor. Sí, yo lo veo de esta manera, cuando en Hebreos dice que en otro tiempo fue hablado por los profetas, pero ahora dice en este tiempo por el Hijo. Yo creo que ahí Mm. se da el cambio porque el libro de Hebreo habla bastante de cómo se dio el cambio de tiempo, de era, y cómo cambió de un sistema a otra administración, a otra forma de administrar, incluyendo el cambio del cielo, o sea, lo dice abiertamente, cambio de ángeles, todo esto cambió. Y entonces en esto creo que hoy lo central es ser hijo. Desde el hijo Dios va a hablar. Y este hijo puede ser profeta, apóstol, lo que sea el ministerio que el Señor lo llame, pero si no es hijo, no le sirve de nada hacer el resto de las cosas. O sea, el hijo es la mayor honra, digamos, que hay. De ahí viene todo lo demás. Y aquí podría mencionar que efectivamente Pablo está considerando que apóstol y profeta tienen, de alguna manera, la posibilidad, no descarta a los demás, obviamente, porque aquí en No, ninguna para parte nada. los demás están descartados, pero sí está enfatizando en que ellos se les fue revelado el misterio de Jesucristo para con los gentiles. O sea, me refiero a que, y volvemos al mismo punto que estuvimos conversando, si esa es tu función, si alguien dice, se adjudica haber sido llamado como apóstol y profeta, tu misión es que en todo lo que hagas, Cristo sea revelado. Y en todo lo que digas, Cristo sea revelado. Si digo Ojo, algo en eh, donde Cristo no está siendo revelado,
Entonces estoy saliendo de los parámetros. Ahora, pienso que dentro de esto mismo también toda la iglesia es profética, porque el Espíritu Santo fue derramado de esa manera, con ¿Mm? manifestaciones proféticas, pero no todos tienen la función profética, digamos, ministerial. Como también toda la iglesia apostólica, ¿Mm? por, por el hecho de que, de que haya sido los apóstoles quienes transfirieron, digamos, el mandato de ir y predicar el evangelio que se les fue dado a ellos inicialmente. Entonces, en este sentido, el envío del apostólico también ellos lo transfirieron a la iglesia, al enviar a los discípulos, a que vayan y hagan discípulos de las naciones, hasta el día de hoy. En ese sentido, esta revelación del misterio del que está hablando Pablo debería seguir fluyendo a través de la iglesia. O sea, digo esto como para quitar un poco este sentido de extrema exclusividad que a veces se cree de ciertas funciones ministeriales. Claro, Estas lo funciones dijimos en el ministeriales, capítulo pasado igual. ajá, estas funciones ministeriales son sobre todo para levantar estos elementos que están en la misma iglesia, que deberían estar en la misma iglesia. Mm. Levantarlos para que todos podamos empezar a hacerlo. O sea, si no se ocurre eso, que más adelante lo va a decir en Efesios, estos ministerios están para que ellos hagan esto con la iglesia y la iglesia también empieza a ministrar en otros ministerios más, en otras funciones más. Sí, yo creo que igual en algún punto, bueno, Efesios, en el próximo capítulo vamos a hablar sobre el tema del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todo eso, Ajá. pero eh, el término apóstol y profeta en su contexto, ya sea en el hebreo profeta, no era una especie. Es que lo que pasa es que igual tenemos como un drama nosotros los occidentales con los títulos y los cargos. Puede ser que viene un poco de la Edad Media, de los títulos nobiliarios, de las dinastías, los reyes. Creo que puede ser por ahí que viene toda esa herencia Es que es parte de la jerarquización de la sí, que tenemos institucionalidad del cristianismo, culturalmente. Por eso ¿no? te digo, pero y culturalmente, o sea, pero míralo, o sea, si tú lo ves en el Antiguo Testamento, el término para profeta, que es el Naví, que era el que burbujeaba, o el que hablaba, o el vidente, Evidente, claro. finalmente no era una especie de título honorífico, sino más bien era una especie de, más bien lo que él hacía. ¿Me entiendes? ¿O no? No era Sí, lo que pues, de hecho, el definía como. concepto este de que está ebulliendo, Sí, se entonces dice, es una no es experiencia lo como, profético. no es como él como ser humano se define como eso o que es lo que hace. No, es simplemente, wow, él habla de parte de Dios y sería, Empezó no a sé si, bullir. no es como que, mira, mira, no, mira, él habla de parte de Dios nomás, o sea, como, él lo respalda el Señor, él es el mensajero de Dios. Y más importante que el mensajero era el mensaje porque el pueblo judío tenía claro que para ellos más importante era el mensaje que se decía. Y ojo, y el pueblo de Israel a veces se pasa por arriba de los profetas. Mira el caso de Jeremías, no están ni ahí con los profetas. O sea, y de hecho, y cualquiera podía venir y decir, no, mira, Dios me habló. Ve el caso de Jeremías, esta disputa que hay entre los sacerdotes y no, lo que Jeremías dice no es de Dios, lo que Oye, yo digo sí es de Dios. algunos profetas que no se escribió el nombre, pero sí se escribió lo que dijeron. O sea, vino un Exacto. profeta y dijo tal cosa, y te lo explican así, ¿no? No entran en el detalle de quién Entonces, fue. Entonces eso es como, ojo, o sea, como ya, saquémonos un poquito esta idea nobiliaria de títulos de el profeta, ¿cachai? Eh, o lo apostólico en el nuevo pacto, más bien tenía, el término apóstol es una palabra que se usaba en ese tiempo, que Y más que súper nada funcional. definía una función, que es que yo estoy encargado de transmitir un mensaje, nuevamente, igual, si lo que eran los profetas en el Antiguo Testamento, ahora son los apóstoles en el Nuevo Testamento, que traen un mensaje. Si ese es el tema, llevan un mensaje de parte del Señor. Punto. Es que No la hay nada iglesia es más. profética en sí. Por eso estoy diciendo, o sea, no hay como un asunto de como de que el título de apóstol que tiene un grado. Yo creo que todo eso viene, como te digo, quizás de esta cultura nobiliaria y en Latinoamérica viene de todas las carencias que tenemos los latinoamericanos. De todas las carencias que tenemos los latinos, de que necesitamos sentirnos alguien y ser algo. Dígame, licenciado, dijo el... Exacto.
esto, pero se anda en todos los países de Del Chavo, Latinoamérica. los loquitos del Chavo. En cierto, no voy a decir qué país, pero en ciertos países a todos le dicen doctor, sin ser doctor, o los llaman por su título universitario. Entonces tú dices, bueno, tenemos un problema donde buscamos, ¿cierto?, estos títulos para posicionarnos delante de otros. Y yo creo que por ahí puede ser, y eso se permeó en la iglesia, y dice, bueno, creo que, creo que ya estamos saliendo un No, poco pero de es eso. un tema importante porque aquí igual estamos hablando de Pablo y de la revelación del misterio de Jesucristo, de este Ujú. misterio de que los gentiles iban a entrar y ser parte del cuerpo. Entonces, claro, si hablamos de apóstoles y profetas, son ellos, en cierta manera, a quienes se le entrega que a través de ellos se vaya produciendo esto, de que todas las naciones sean parte del cuerpo. Entonces, claro que es súper relevante quitar esta idea de título, porque Mm. entonces, ¿el cuerpo de quién es esta iglesia? ¿Del apóstol X o de Jesucristo? Sí, bueno, y ahí ¿Del cuando doctor yo soy de tanto o Apolo, de yo soy de Jesucristo? Apolo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No, todos Exacto, somos el uso distintos. del título nos va a llevar, y lo digo porque yo lo viví, el uso del título nos va a llevar a una separación de la hermandad. Y eso es terrible, Sí, po. porque primero somos hijos, y en tanto hijo soy hermano. Y si no desarrollo eso, o veo que eso está mermándose a causa de otra cosa, tengo que frenarme inmediatamente. Algo que no está bien. Hay algo aquí que no está No, es que funcionando. este tema de lo que estamos hablando es un tema que ya se salió de las manos en algún punto en Latinoamérica, al menos, y quizás en No, Estados Unidos hermano, no fue la realidad. Latinoamérica, África, o sea, Bueno, y se fue de control, o sea, yo ahí he hay escuchado ahora. arcángeles y No, somos pero no pontífices. solo eso. Pero mira, hablando, aparte de eso, yo he escuchado oraciones y este sobre énfasis a la paternidad espiritual, a la cobertura, No, a y la nos, a la oh, impartición. Yo he escuchado oraciones diciendo en el nombre de Jesucristo y en el nombre de mi Padre, tan apóstol no sé cuánto, orando así. Entonces, puede sonar hasta gracioso, pero ya es un tema que complica. Yo en lo personal en algún punto creí eso, no, nunca soy de los que se lanza a ojos cerrados a las cosas, como que sí, pero hasta cierto punto, ¿me entiendes? Eh, pero gracias al Señor, como que mira, el corazón punk que tengo adentro nunca me hizo abrazar completamente todas como estas quedarte cosas. con ese cuento. Claro, y el tema es que hay un extremismo hoy en día que es súper complejo, ¿me entiendes? Eh, que igual yo creo que es una revelación, yo creo que sí, o sea, hay algo de Dios en eso, pero como los seres humanos somos buenos para tomar algo y estrujarlo y usarlo para nuestros propios beneficios. Es que eh, y- el punto, esta es mi experiencia, y creo que algunos se van a poder identificar con eso. El punto fue que en algún momento también se diluyeron tanto los otros ministerios, y solo había el de pastor, por ejemplo, se diluyó, y claro, después el de evangelista, y después dijeron, ah, añadamos el maestro. Conforme han pasado las épocas, se han ido añadiendo, como te digo, el reconocer que hay otros ministerios. Y en algún momento se diluyó tanto que fue necesario renombrar o empezar a nombrarlos. Sí, sí hay profetas, sí, sí hay apóstoles, pero de ahí a lo que se convirtió después, que como dices tú, típico naturaleza humana, lo llevamos a otra parte, a nuestro beneficio, a lo que se convirtió después, en donde había una dosis de infalibilidad, o sea, infalible solo porque eh, tiene antes de su nombre el título profeta o el título apóstol, ya esa sí. cosa, ya ahí nos fuimos para abajo de una vez. O sea, ahí ya no No, entendimos nada. Y sobre todo esta separación con la propia hermandad. Yo creo que ahí está el pecado más fuerte. ¿Cómo me separo de mis hermanos por el uso de un título? Porque sí es cierto que Pablo decía, yo apóstol de Jesucristo, y no tenía empacho en decirlo, no tenía problema, pero es que el entendimiento de lo apostólico en ese momento era otra cosa. Él sabía que tenía una función que estaba haciendo. pero cambiémosle la palabra y traduzcamos como debería ser eso. Yo enviado a Jesucristo. Ahí suena mejor, suena más función que como Es que originalmente se entendía eso lo es. apostólico. De hecho, tú vas a ver los ministerios cuando en el griego aparece pastor, evangelista, maestro. Mira, y de hecho la palabra pastor y maestro es una palabra que es una sola palabra, ¿ah? No, no hay separación, porque en el griego utilizan la misma palabra para la función de pastor y maestro, que finalmente Sí. es como, y los que enseñan.
no es lo que hoy día nosotros entendemos, ¿me entiendes o no? O sea, Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de como todo acuerdo, este porque cuento para mí el que... pastor no es él, siempre que se habla de los que pastorean, en la escritura se habla en plural. En una Exacto. congregación había más de una persona pastoreando. Y no era el copastor, así como Sí, pastor no, a es que medias, eso ¿no? es toda la empresa que hemos montado. Pero creo que, que eso, Pero Pablito, sigamos, sigamos, gracias. sigamos, para no Gracias, pegarnos ahí. Pablo, por tus cartas. Dice, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor, aquí quedamos, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A Mira, mí. acá dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz. Por eso creo yo que él estaba consumido por el propósito y a veces esto sonaba, Sí, eh, hacía que sonara arrogante, pero en realidad él lo considera un honor. Dice, a sí, mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque después entra con el tema de los ángeles. sí, que aquí son hartas cosas. Aquí está diciendo hartas cosas. ¿Y qué hora, hermano? No vamos a terminar Nos esto. quedan unos 10 minutos No, máximo. aquí está Ahora diciendo voy a hartas entrar. cosas, Pablo. O sea, Yo creo que no. como país, Lleguemos a donde podamos porque aquí se va en otro cuento que no dice, a podemos mí que tomar soy buenas menos que el decisiones. más pequeño de todos los santos, ok. Se entiende que Pablo sabe que es un honor lo que le están dando. Varias veces él se pone como soy el Sí, primero de los pecadores y soy el último entre los santos. O sea, a la hora, en la fila de los que pecan, pónganme adelante. En la fila de los santos, pónganme al final. Esa condición de el que dice que sabe algo, algo como que no sabe nada. Todas estas recomendaciones, obviamente él las vivía, las sintió. y, no, y además está muy latente y quizás también su vida pasada, entonces Ah, nunca sí, se va a sentir, seguro. nunca se va a sentir digno de lo que... Ah, y yo quiero ser como un alto en eso igual, yo voy a decir algo aquí, que yo siempre reflexiono en esto, voy a decir esto, va a sonar feo lo mejor. A mí no me cae bien la gente que no reconoce sus errores, en el sentido, que me genera sospecha ese cristiano Te cansa. que no es capaz de decir que tú le preguntas cuáles son tus defectos o con qué pecados luchas tú y no sea capaz de responderte algo sincero o no sea capaz de decirte, mira, tengo bien claro cuál es mi pecado. Porque eso habla de una persona que tiene muy poca sentido de realidad. Yo Claro. entiendo que Dios nos mira como lo que En realidad, somos. está bueno ese. Sí, porque o sea, mírate todo el tiempo como Dios Está te mira. disociado, está como el gatito negro, así. Sí, o sea, mírate todo el tiempo como Dios te mira. Amén. Con misericordia, con amor. Pero también, así como Dios te ve con amor y misericordia, también Dios está consciente de lo que soy. Y uno tiene que estar consciente de lo que es. Mm, Pablo lo va a escribir, ¿cierto? sí, Entonces, a lo que está disociado de la realidad en el sentido de que si no logras ver cuáles son tus defectos y cuáles son tus pecados, mm, hazte ver. Tienes un problema serio. Y yo en mi caminar como pastor, y yo también me pasó en algún punto, que uno a veces se cree re bueno, po. claro, Se cree santo, estoy 10 puntos. siente que mete todos los goles. O sea, pregúntale a un pastor en qué se ha equivocado con su iglesia. Y cuesta encontrar respuestas honestas. Entonces, a veces me ha pasado a mí en Oye, ciertas hermano, yo pienso que conversaciones uno, en realidad, donde a la mí me gente, pasa al espérate, revés. Yo do- entraba en yo, en yo, la depre al toque. Me preguntaban yo, eso, yo- entraba en la depre al toque. yo siento que esta vez estamos en conversaciones donde salen estos temas y como que a veces las personas quedan, mira, mm, y a veces lo he conversado con mi esposa, qué sé yo, como que quedan sorprendidas con la honestidad a veces con la cual yo me veo y digo, mira, esto he hecho. Me he equivocado un montón de veces, lo he dicho, tú me has visto acá, porque debería ser esa la dinámica de la vida. O sea, en reuniones de hermanos, en reuniones pastorales, en círculo, todos los pastores cuentan las victorias,
cuentan las ganadas, ¿me entiendes? O sea, el sentido de realidad de lo que es el evangelio realmente lo tenemos medio trastocado y vivimos todo el tiempo como, oye, o sea, este no eres tú realmente. Date cuenta de que eres el gran predicador, Dios te usa, no sé, estás todo el día adorando, pero también tienes celos, también tienes envidia, Y fracaso. también fracaso un montón. Hace unos días atrás estaba yo hablando con Dios por cierta situación que me pasó y me generó ciertos sentimientos negativos y yo le decía, Señor, no quiero sentir esto ya, pero le vamos a poner un nombre a lo que siento, porque esto es lo que siento no está bien y me está provocando algo daño. Entonces, ¿qué siento? Rabia. ¿Y por qué siento rabia con tal persona? Por esto, por esto, por esto. Ya, Señor, te lo reconozco. Esto es lo que me pasa. Mm. Entonces, eso te mantiene como cable a tierra, o sea, te mantiene como con los pies en la tierra diciendo, ya, o sea, Sí, nos Pablo ahí. permite sanar también, nos Yo permite soy, sin duda, soltar. pues, entonces Pablo siempre está en esta dinámica, yo soy el más pecador, yo soy el más insignificante de todo, yo no merezco esto, pero Dios me lo regaló, fundón. Y algo que se pasa por Entonces, alto a veces es que Pablo deja de usar su nombre hebreo, Saulo, que era un nombre de mucho orgullo, porque viene de Saúl, Shaul, sí, Saúl, y Saúl es el orgullo de la tribu de Benjamín, porque fue el rey del que salió de la tribu de Benjamín. Para la tribu de Benjamín no era un problema Saúl, todo lo contrario, era ¿y un qué gran significa orgullo. Pablo? Pablo es pequeño y él Mm, adopta este nombre de Pablo, que es un nombre que del todo, su raíz no es del todo hebrea, porque yo creo que por eso digo, está consumido tanto en el propósito que se da este nombre sí, yo del soy pequeño pequeño, y se hace claro, llamar con un nombre que no sea hebreo para acercarse a los gentiles. pero a la vez me da la impresión de que también está como este contraste de cómo se ve delante de Dios y Sí. cómo Dios lo quiere tener ahí también. Mm. O sea, igual es fuerte este tema, si tú lo analizas bien, o sea, es fuerte en el sentido de que Pablo creo que logra conocer otra faceta de Dios, otra cara de Dios, Mm. que yo quizás no la conozco, no sé tú, en el sentido de una profundidad de experimentar el amor de Dios, pero saber que Dios también te está sujetando todo el tiempo los estribos, no sé si me, porque Sí, quizás, o sea, hay sí. como una cara difícil de Dios, pero también llena de amor, no sé. Y eso es interesante, o sea, por De eso hecho, Pablo igual es lo que es. sí, yo no creo que haya alcanzado esos niveles de niveles, o como se quiere decir, lugares que él alcanzó. Pero sí podría contar como de mi parte que yo que llegué al Señor con mucho miedo al fracaso, la manera de Dios tratar conmigo eso fue haciéndome fracasar. Mm, Una y otra vez, hermano, así un montón de veces fracasando en cosas que para mí eran, ahora sí lo voy a lograr, de repente, pum, no funcionaba y no es que no funcionara un poquito, no funcionaba, no funcionaba, o sea, era fracaso total, con toda la expectativa al suelo y todo ese rollo. Y me ocurrió más de alguna vez en ciertas áreas de mi vida, en donde yo me vi cayendo al piso a comer tierra, así literal. Pero así le fui perdiendo el miedo al fracaso y le fui mm, perdiendo el miedo poco a poco a que las cosas no resulten como en mi expectativa están y a tener más paz cuando las cosas no están ocurriendo como yo espero y dejar que él haga. mm. Pero de hecho lo conversamos con un amigo hace unos días. Cuando Dios te dice, ¿tú estás claro que va a fracasar? O sea, a mí, yo te digo una experiencia personal, a mí el Señor me lo dijo en su momento. ¿Tú estás claro que esto que estás visualizando en adelante va a fracasar? No porque sea malo, no porque esté equivocado, de hecho la intención es buena, está relacionado con lo que yo te pedí, pero estás claro que no va a alcanzar el punto, que esto va a ser como Abraham, que lo vas a saludar, que hay cosas que No, las vas a saludar de lejos. Y que eso va a ser un fracaso, en tu modo de ver va a ser un fracaso. Y lo vas a sentir así como un gran fracaso. ¿Estás listo para lidiar con eso? Porque pusiste tanto esfuerzo, le pusiste tanto tiempo, le pusiste tanto de tanta cosa, y de repente se te cayó igual al suelo y se quebró. mm, Entonces, eh,
cuando uno empieza a aceptar que eso es posible en Dios, ahí es cuando empieza como a tener cierta paz en alguna área. Eh, Sale un poco de esta idea de que Dios es mi motor del éxito, ¿cachai? Y empiezo a decir, no, Dios es mi Padre y camina conmigo arriba en el monte de la gloria y abajo en el valle de sombra y de muerte. O sea, y esto puede significar arriba del monte de la gloria en que en esos días que parece que ando con las pilas puestas, todo funciona, y abajo en el valle no solo en tanto de dolor, sino que cuando estoy haciendo todo mal, cuando estoy en otra parte, cuando no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que Dios quiere. Porque Dios también está ahí con nosotros, o sea, para devolvernos sobre todo, pero está ahí. Entonces, es como Juan cuando dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Y pecado en su palabra en sí es, te fuiste del camino, saliste Mm. de la dirección. Y eso puede tener connotaciones morales, como también puede tener connotaciones que no tienen nada que ver con la moralidad, pero sí tienen que ver con qué Dios quiere conmigo realmente. Puedo ser súper bueno moralmente y horrible y estar full lleno de pecado porque estoy en otra parte donde Dios no quería que estuviera. Bueno, pero siguiendo, sí, para que no nos quedemos en esa reflexión triste, cerrando, dice, eh, y sacar a luz el plan, bueno, esto lo leímos, el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los No, pero espérate, principados espérate. El 9, o sea, igual no lo saltemos el 9 porque dice, y sacar a la eh, luz cuál es el plan del misterio escondido de los siglos, ya, desde los siglos o, en Dios, que creó todas las cosas. o sea, Pablo el más pequeño, él está claro que su misión es predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, Y el ¿cierto? misterio. Y es importante sobre esas riquezas de Cristo, eh, esa riqueza en el fondo es el Mesías, po. Volvemos a conectarnos con Dios. Ahí está. O sea, esto Ahí es. me gusta la Biblia textual que dice, y sacar de Dios, mm, dice así, el misterio. O sea, claro. ahí por fin Y Pablo se aquí, está poniendo en modo y activo. porque dice, porque, bueno, la NB dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, ¿Viste? Oculto en Dios. Acá creador de todas las cosas. ajá, aquí en la textual Bueno, ahí dice que estaba, po. él fue a sacarlo de Dios. Sí. En el fondo, esta idea de que desde lo eterno siempre estuvo el plan de Dios, y que la humanidad no lo conocía. Mm. Y a él se le dio esta misión junto a los apóstoles y los profetas, pero obviamente él se está poniendo ahí como, este es el mensaje que yo Él es uno recibí, de los apóstoles que tiene esta de revelación. mostrarle al mundo este gran misterio. Y este gran misterio es que el Mesías de Israel no era para el Mesías de... Ya bueno, y aquí está toda la vuelta que cuando empezamos a hablar de Pablo, creo en este podcast, Biblia para gente volenta, ¿te acuerdas que tomamos hartos capítulos? Para decir, Muchísimo. bueno, En Romanos sobre este, todo. sí, este es el mensaje central de todo este asunto. Esto es lo que Pablo entiende Mm. que este es su plan. Yo, o sea, mi plan es revelarle al mundo de, de que el Mesías ya vino, que el Mesías ya está reinando, y que yo tengo que decirle a todas las personas que hay un rey gobernando y que este era el misterio desde la eternidad. Esto era lo que no vimos. Sí. Pero no lo vimos porque Eh, no era tiempo de ser revelado nomás. Por eso, por eso ahora lo voy a revelar. Ya, dale, y ahí entonces viene el... Ahora viene el gran momento, dice, para que la multiforme, o sea, ¿para qué? Se refiere que todo esto, esta revelación del misterio, esta cortina que se abrió, que Pablo estuvo ahí presente cuando se abre con los apóstoles, dicen que ellos lo vieron, lo están transmitiendo, es dentro de todo lo que él ha comentado desde el primer capítulo, también dice que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, o sea, quiere decir que los ángeles no lo sabían antes por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Mira, dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en regiones celestiales.
Bueno, lo mismo, pero un poquito más en Ahora, lenguaje. nace una pregunta ahí con eso. Nace la pregunta, ok, hay una sabiduría que está siendo revelada a los ángeles por medio de la iglesia. Quiere decir que los ángeles solo conocían un tipo de sabiduría. Mm. Y había una Interesante sabiduría que porque, nunca se había abierto para ellos. interesante porque dice que estaba todo esto oculto en Dios. Ajá. O sea, O sea, y aquí tengo mi propia... y él andaba o sea, imagínate el cielo ahí, los ángeles, todo este tiempo mirándose, Es heavy como lo presenta. tratando de ver a Dios, entender qué está pasando. Cuando aparece Jesús, cuando nace Jesús, ¿cierto? Tratando Yo lo veo de... de esa forma, pero también lo conecto con algo que puede sonar un poco a ver, lo pongo de esta manera. Cuando él dice la multiforme sabiduría de Dios, está diciendo, se les da a conocer a los ángeles muchas formas de la sabiduría de Dios, lo que está dando O a sea, entender, no, para. Esta diversidad, o sea, la teoría de toda su diversidad, se le da a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados y a las religiones, a los que están en las regiones celestiales. ya, ¿y qué dije mal? No, pero que quiero hacer como la bajada ahí, Ah, de ok, que la sí, bajada que es por medio de la iglesia. O sí, sea, por medio de la iglesia. nosotros tenemos esta revelación, ¿cierto? Y es complejo porque supone que nosotros deberíamos ser Es que eso es lo interesante, po. los que conozcamos ¿Qué más este era? misterio que Este es lo... el punto. Es que este es el punto. ¿Qué es lo que la iglesia conoce que antes no podían conocer los ángeles? No habían visto. Ese es el Ah, punto. y yo Y creo el que asunto es que, dame un segundo, dame un segundo. Cuando dice multiforme sabiduría, digamos ya mm, textualmente en el griego se está refiriendo a muchas formas de, yo veo, miro para atrás el Antiguo Testamento y digo, ¿cuánta sabiduría hay en el Antiguo Testamento revelada por medio de los hombres a los ángeles? La sabiduría que encuentro en el Antiguo Testamento es la de la ley y es una sabiduría cíclica también. La de la ley, porque ese es el tipo de sabiduría y el tipo de justicia que ha sido revelado, que lo hemos conversado un montón de veces, es lo más especial que tiene la humanidad en ese momento, pero al mismo tiempo es sombra. Y este es el tipo de sabiduría que los ángeles conocían. Ese tipo de sabiduría no le permitía a los ángeles arrepentirse, por ejemplo. Pero ahora con la iglesia hay una sabiduría que en Cristo Jesús la iglesia ha recibido, la experimenta, porque esa es la sabiduría como concepto hebreo, es algo que se vive, que se experimenta, no es un conocimiento teológico o información, es lo que se vive en el día a día. Esta sabiduría de Dios que la iglesia experimenta es precisamente la gracia en Cristo que le es revelada a la iglesia para el arrepentimiento. Y este cambio se ve por primera vez, digamos, en Apocalipsis, en las cartas, cuando se le anuncia a los ángeles ciertas cosas y también se dice, y esto te lo digo para que te arrepientas. O sea, eso no lo conocían los ángeles. Hasta ahí, hasta antes de Cristo y la iglesia, los ángeles no habían visto esa posibilidad. hasta antes de Cristo, los ángeles veían a la humanidad como un cacho. Como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta Sí, Susana? no, yo pienso eso. Ahora en Cristo como que, mira, qué interesante. Se le ¿Cómo, abre una cómo, puerta a ellos, que ese es el asunto. cómo es posible este suceso? Van a decir. ¿Qué es el rollo? Los ángeles Ahora, se le abre una puerta ahora, que es crucial co- para ellos. en lo práctico, ¿cómo se va viendo esta revelación? Porque tu Pablo va a escribir, y esa piedra que los perseguía en el desierto era Cristo. O sea, cuando Pablo va a ver el Antiguo Testamento y lo va a interpretar toda la luz de Cristo, ¿cierto? Y va a empezar a entender y va a empezar a ver que todo apuntaba a Cristo, ¿cierto? Y va a hacer toda esta interpretación de la Torá y va a decir, no, Cristo estaba aquí, Cristo estaba allá, ¿cierto? Y todo lo que nosotros hacemos hoy día. Nunca me voy a olvidar cuando estaba leyendo un libro de Bonhoeffer y decía, cuando Abraham subió con Isaac, luego no bajó solo, bajó con Cristo también.
O sea, Abraham, Isaac y Cristo venía con ellos de vuelta, cuando había, ¿cierto? Cuando no mata a su hijo. Todo ese tipo de cosas que Dios nos permite conocer o entender es lo que los ángeles no estaban captando. Exacto, pero más allá de eso, o sea, todo eso No, estoy sí, totalmente de acuerdo. Son yo cosas que sé ellos lo no habían que podido interpretar antes. estoy añadiendo un poco más a lo que tú acabas de decir, Pero el porque punto es que había un principio en Dios escondido, en Dios escondido dentro de él, que se abrió esta sí, cortina cuando Jesucristo vino, y Hebreo lo va a decir, en su carne se abrió este velo y salió de él una sabiduría multiforme, de muchas formas, que se va a revelar de muchas formas, que solo a través de la iglesia ha anunciado a todo el universo. Y esa sabiduría multiforme tiene que ver con la gracia. sí, no, sí, no sé, es que Ya. estoy como Y dando eso ejemplos es lo y que añadiendo. a los ángeles lo vieron y dijeron que es este suceso. Porque aparte se le abrió, se le abría a ellos una posibilidad que antes no habían manejado, o no de esta manera, o no tan claramente por lo menos. Yo en el Antiguo Pacto no veo ninguna manifestación clara o parecida a lo que ocurre en Apocalipsis, cuando Ahora, Jesucristo le habla a los ángeles de los territorios y al mismo tiempo a la iglesia y les dice a ellos que se claro. arrepientan de ciertas cosas. Ahora, esto también se ve reflejado, bueno, lo que yo digo es para añadir un poquito, para bajarlo y como que como en la práctica, porque si no fuera por esto, no. A ver, lo pongo de esta forma, o sea, el ejemplo que acabo de dar de Abraham con Isaac, el ángel en ese momento no vio lo que Pablo va a ver con respecto a Claro. Abraham y Isaac, ¿me entiendes? Mm, Eh, Pablo va a escribir que Abraham estaba buscando una ciudad, bueno, el libro de Hebreo, yo creo que fue Pablo, porque una ciudad invisible, sí. ¿cierto? Los ángeles no vieron eso, ni nadie vio eso. Mm. Pablo lo logra ver porque ahora en esto que se abrió, puede lograr ver eso a través del Espíritu, ¿cierto? Los La ángeles no lo multiforme ven. sabiduría está actuando en él. Exacto, y los ángeles no lo ven, entonces los ángeles van a escuchar, y, oh, miren, interesante. Ahora, ya llevan 2000 años escuchando y entendiendo cosas, pero ojo con esto, yo creo que ya hemos, bueno, se hizo bien la pega quizás hasta que murió el último apóstol, después nosotros, hasta por ahí, No, es que hay que- nosotros nos baja el pesimismo porque tenemos poca información, pero sí, no, claramente pero Dios está haciendo te digo, personas. ahora el tema es que cuando en Apocalipsis, ¿quién es digno? Pregunta. Porque ahí vemos, mira, si sigo esta lógica que me parece interesante, los ángeles están todavía funcionando en la antigua. Es que es así, Apocalipsis está Nadie es ahí. digno, Ajá. nadie es digno, nadie es digno. ¿Quién es digno? Y aparece Jesús. Y queda como, wow, ¿cómo es Que es, posible este suceso? que es una correlación directa con el momento de Jesucristo en el desierto, Mm, cuando muestra su dignidad frente a las tentaciones del diablo y los ángeles bajan a a servirle. servirle, claro, Y no bajan a servirle porque Jesucristo esté pidiendo ayuda, bajan a servirle porque reconocen en él que es digno. claro. Es que, y si tú te fijas, hasta ese momento no está escrito que los ángeles hayan tenido alguna interacción con Jesús hasta ese momento. Es que no lo habían tenido porque los ángeles habían visto a hombres fracasar continuamente, a hombres de Exacto. Dios fracasar continuamente, y ven a Jesucristo que él no fracasa en las tentaciones con las que los Mm, hombres, todos los anteriores del antiguo pacto, habían fracasado. Entonces, cuando lo ven, que no solo no fracasa, sino que sus respuestas son precisas, descienden a servirle y de ahí en adelante, para adelante, Ahora, él se gana, voy a decirlo así, se gana la confianza de los ángeles que no confiaban, digamos. Por esto sí, mismo que sí. tú decís, parece que ven a los hombres como un cacho. Hasta Gabriel le dejó mudo al papá de Juan Bautista porque le Sí, respondió la sí, o entera. sea, si tú ves el Antiguo Testamento, hasta siempre todas las interacciones que tienen los ángeles con los seres humanos es súper hostil, muy hostil, o sea, no es una cosa así como hoy día que uno puede tener De buena experiencia con onda. ángeles, sí, pues yo he tenido experiencias y son re buena onda, pero lo que voy es de que, de hecho, cobra sentido si tú lo ves así, que Pablo siempre está consciente de esta realidad y cuando va a decir que el Señor aprendió obediencia,
para hacer, hasta que este proceso de aprenderse la obediencia fue aprobado, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere decir Sí, el Pablo, o sea, proceso de ser el ¿cierto? Cordero perfecto. Entonces, si tú lo ves como como, no sé si, bueno, parece que Pedro o Pablo fue el que escribió eso, sorry, ahí me perdí, Pedro parece que fue el que aprendió obediencia, obediencia. Pero si tú lo ves como en esta idea, que los apóstoles tenían claro que no solo le predicaban a la iglesia, sino que estaban conscientes de que los ángeles también estaban escuchando el mensaje, eh, tiene mucho sentido como este doble discurso, decirle a la iglesia, o sea, imiten a Jesús, que aprendió obediencia como ser humano, pero también el doble discurso a los ángeles como, ojo, eh, por eso pasó lo que pasó, Mm. porque como tú bien dices, en el desierto Jesús logró como vencer, por eso pudo abrir el sello, por eso puede, ¿cómo se llama? Nosotros podemos tener entrada, tener libre acceso al trono Y de hecho es de la Dios. autoridad en Cristo Jesús la que permite definir si un principado, un ángel, una potestad está en la fidelidad al trono, por decirlo de alguna manera, o está en rebeldía. Es por causa de la autoridad de Cristo y la obra de Cristo la que define ahora qué está bien y qué está mal. Porque esa es la sabiduría que ha sido anunciada. Jesucristo Y mismo esa, es la sabiduría que ha sido el anunciada. problema, el problema en los territorios, bueno, ya pasamos a otro plano, y aquí que esto es cuando como iglesia, uno como hijo de Dios, rehuye o no vive de acuerdo a lo que Dios quiere que vivas en tu territorio. Bueno, Y ahí ahí tenemos tienes, un tema, ahí podríamos sí, por eso te digo, y mandarnos ahí todo tienes como toda esta una hora cuestión, más de, ya vamos pero por 2 horas, pero ya otra hora más. dejémoslo ahí para el próximo que viene, porque ya Ok. viene todo este asunto que se generan con los principados y con los ángeles en el territorio. Yo sé que tú has tenido experiencia con eso. Eh, en cierta ciudad donde yo vivía, recuerdo que ponte tú, el ángel de la ciudad estaba encadenado Mm, por años, por años. O sea, mm. sí. Y uno está como, Y no y por es Dios. como, exacto, y es complejo porque finalmente tú ¿Qué dices, pasó ¿por aquí? qué? Por qué nunca pasa nada en la ciudad? Por qué Bueno, ahí se cuesta tiene que tanto? cumplir el salmo que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todo tu enemigo bajo tus pies. Ahí la Sí, obra de la acción de la iglesia como cuerpo de Cristo, poniendo a los enemigos bajo los pies de Cristo. Para hacer eso, tengo que definir quién es enemigo y quién es amigo, en el sentido de si estos ángeles de este territorio están de acuerdo con este evangelio, con esta sabiduría que está siendo anunciada, o si están en rebelión. ya, ahí te pusiste en un punto porque yo sé que van a empezar a surgir miles de preguntas, quizás de lo que están viendo, escuchando esto, y entonces se volvieron locos algunos que quizás no están relacionados a este tema. Claro, porque y de igual forma me pasó también en ciertos momentos donde sentí como la presencia de estos ángeles mirando a él, mirándolo a uno con desconfianza, diciendo como, Ellos finalmente, buscan al hijo en ti. sí, pues te digo, mirándolo a uno con desconfianza, y como, vamos a mirarlo de lejos para ver cómo se comporta. Y eso, cuando logra uno como entrar como en esa realidad, eh, finalmente se te abre todo un mundo, pero no por esta búsqueda mística, angelical y de tener experiencia. Y aquí esa es la trampa y esa es la tentación que existe, ¿no? De andar buscando esas cosas porque, ¡ay, qué emocionante! Hoy porque, Que son los extremos por eso te digo, de una realidad. y es una tentación, po. Finalmente, cuando ya uno llega a un nivel como de madurez, quizás va entendiendo que el camino no es ese, que es lo que veníamos hablando antes, que es Cristo, qué sé yo. Pero todo esto, lo que Pablo está hablando, finalmente nos ayuda a entender entonces de que lo que necesitamos entender, o necesitamos como comprender finalmente, de que hay una responsabilidad súper importante en la iglesia y que la iglesia juega un rol súper importante, finalmente. No solo Eh, a nivel ser humano. exacto, sino a nivel cósmico, y no solo a nivel de salvación Ujú, de las almas, sí.
porque todo el mensaje se centra al final en dónde vas a pasar tu eternidad cuando mueras. ¿no? Y predícale a toda criatura. Y eso incluye toda la creación. Y el tema es que, pues te digo, o sea, quizá el mensaje hoy día, lo que hoy día se centra en esta idea de o vive bien aquí, alcanza tu sueño, o la salvación de tu alma, o que Maranata, Cristo viene. Y eso es todo. Por eso, mira, y Y a mí precisamente me por esa entra y a mí pregunta, me entra la sí, depresión pensar que sí. eso es todo. Por eso, por eso yo decía adelante que si un hijo del Señor, cualquier ministerio o función ministerial que tenga, o no la tenga, o no sepa cuál es, pero si está explicándome algo que no se había dicho, que va más allá de estos tres puntos que tú acabas de mencionar, y puede sonar nuevo, yo quiero escucharlo. Pero cuando lo escuche, obviamente, Quiero buscar, encontrar a Cristo en quiero eso. encontrar a Cristo en eso. Porque, Es que, por sí, no, ejemplo, sí, incluso en el pero tema de lo que ahora mismo estamos hablando de los ángeles, a propósito, paréntesis, hay una escuela de ángeles ahí en Chamada, eh, y ahí están todos los videos. Todo lo que estamos hablando aquí, un montón de esas explicaciones, por si alguien quedó con dudas, están ahí. Cierro paréntesis. Pero todo esto tiene que partir con un fundamento de mostrarme dónde está Cristo en toda esta ecuación y cerrar para encontrar dónde está Cristo en toda esta ecuación. O sea, tengo que mm, partir y cerrar con eso, porque al final Él es el inicio y el término de todo el propósito de Dios, que abarca todas estas dimensiones. mira, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo nuestro Señor. Y esto me gusta como lo explica la NBI, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo. Mm, Su propósito está realizado en Cristo. sí, ¿Cuál es su eterno propósito? Bueno, tú lo mencionaste, esta gracia. Todo se centra en Él. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. amén. O sea, al final, esto es todo el mensaje apostólico. Nos podemos acercar a Dios. Pero imagínate decírselo a un judío, o a un gentil idólatra, o a un judío que estaba al velo, ¿cierto? O sea, es una revolución. O sea, por eso digo, siempre digo esto porque para nosotros quizás occidentales, modernos, no es tan, porque hoy día ¿cierto? Tenemos tanta influencia y tanta cosa que podemos hablar con Dios, que yo escucho a Dios, que esto, o sea, para ellos era una revolución y yo le da se le digo al Señor, por favor, que esto no se me sea tan vano, tan banal, poder sentir que puedo hablar contigo, porque finalmente pierdo el asombro, pierdo el temor, pierdo la reverencia, pierdo lo Mm. majestuoso que es comunicarme contigo, ¿no? Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. Es martirio, po. Ahí estamos. Pero Ya que pasaste al 3. esto, no, no, no estoy cerrando, ya que estos Oye, sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Viste? Ahí tú me hablas hablando del sufrimiento, ahí está Pablo. claro, y Él, vuelve al mismo él, punto. O él sea, está dice, claro en esto es un esta es honor su para misión. ustedes. Fíjate que Sí, dice, po. para Por ustedes eso, que po. yo sufra es un Eso, honor. O sea, es una honra. sí. Están recibiendo algo del cielo mientras yo estoy Por eso te sufriendo. digo, él es un mártir. Es que yo creo que eso es así, y todavía es así. Sí, Todavía, yo creo que todavía hay gente a la que Dios pone en situaciones difíciles montones de misioneros, hermano. para que padezcan, y el padecimiento añade a la iglesia cosas que a veces no logramos ver a simple vista, pero Mm. está ocurriendo en la realidad O sea, espiritual. piensa en esto que tú y yo hoy día somos, Antes de que termine, desata cosas incluso que no estamos viendo a nivel físico, externo, pero sí están ocurriendo a nivel espiritual. Porque ah, para Dios, que un hijo sufra, no, nunca va a ser en vano. O sea, si a alguien le toca sufrir y ese sufrimiento tiene relación con el propósito del Señor, mm, el Señor va a usar eso para ganancia de la iglesia. mm, El, el sufrimiento nunca va a ser en vano, nunca va a ser sin propósito, nunca va a ser como ocurre cuando uno está lejos de Cristo. Que el sufrimiento es mm, eso, sufrimiento. Y puede que no te enseñe nunca nada, y puede que no te deje nada, y es la amargura del sufrimiento nomás. mm. Y ya, no, Pero ojo con esto, no hay nada más. porque
porque no solo es encontrar propósito en eso. Y lo que tú acabas de decir es algo interesante porque es una, ah, es la realización de algo mayor incluso a mí. ¿Mm? Y eso es el Evangelio y eso es Dios. Hay una canción nada que ver con esto, Swimming Good, pero es una canción muy bonita y una parte de la letra, nada que ver con lo que estamos hablando, pero me gusta la metáfora que usa Dale, porque dale, dice, dale. estoy nadando en un mar mucho más grande que yo. Y la metáfora es como estoy en este mar que es donde yo dejo de ser importante. O sea, hay un propósito mucho más grande que el mío. Y eso es lo que Dios le va a decir a Job cuando Job se queja y de repente aparece Dios y le dice, a ver, afírmate, ponte los pantalones porque vamos a conversar, ¿cierto? Estabas tú cuando yo le dije al mar detente y lo fijé y todo. Pero en el fondo detrás de eso es como Dios diciendo, a ver, o sea, detrás de lo que tú estás sufriendo y de lo que tú crees que se va a acabar el mundo, ¿quieres la respuesta? Bueno, tu mente no alcanza a comprender la magnitud de lo que significa ser yo y por qué hago lo que hago. Esto lo traigo a colación porque finalmente Pablo, y lo que tú hablas del sufrimiento, Pablo está ahí, sufre por la iglesia, pero el sufrimiento de Pablo eh, trae, como tú dijiste, esta honra o esta gloria a la iglesia, porque este sufrimiento está eh, siendo una semilla, o Pablo está siendo una semilla para la iglesia Mm, finalmente. Y quería decir esto en el sentido de que esto es más grande que nosotros. Y finalmente yo no nunca lograré entender el porqué de todas las cosas que he vivido, pero si dentro de todo lo que viví estuve alineado en mi corazón, al plan, a Dios mismo, todo lo que yo estaré viviendo tiene una repercusión en la iglesia de lo que Dios viene construyendo a lo largo de la historia. amén. Yo no lo logro dimensionar todavía y qué bueno que sea así, porque el día que yo logre dimensionarlo, me perderé en la senda. Entonces, Hice el eh, gesto, hice el gesto. entonces finalmente, o sea, todas las pérdidas que he tenido, todos los dolores, todos los sufrimientos y toda tanta cosa que uno a veces vive, aun a veces, a pesar de ti, a pesar de tu pecado, a pesar de tus malas decisiones, a pesar de tus fracasos, si tu corazón siempre estuvo ahí en Dios, a pesar de todo, todo ese sufrimiento eh, trae una gloria a la iglesia. Incluso si tú dices, pero no pertenezco a ninguna iglesia, hay algo que eso está sembrándose en la tierra. Y tú y yo estamos aquí por eso, po. Sí, Miles de porque hay hombres y una sola mujeres que no iglesia, conocemos, hay una sola que, iglesia, y entonces sí pertenecemos aunque no estemos en una corporación. claro, claro. Y tú y yo somos el reflejo de eso, po. ¿Cuántos pasaron y caminaron por estas tierras chilenas, latinoamericanas, sembrándose? Amén. O cuántos viajaron y estuvieron un mes, 2 meses acá y se ¿Cuántos fueron? tuvieron que fracasar Sin duda. para que nosotros aprendamos cosas? Mm, esos son los testigos. Amén. No voy a añadir nada, solamente dar gracias a todos los que han tenido paciencia de escucharnos hasta este momento. Creo que nos echamos como 2 horas. Así que, hermano, Efesios se está poniendo con esta, interesante. con esta Buena lección, reflexión, Efesios. con esta reflexión que ha hecho Carlito, por eso no quiero añadir nada para que se queden con eso, solamente decir gracias, Padre. Sí, sí, está bueno esto. Me gusta Efesios. Está bueno. Es Ya, no bueno, sé cómo le vamos a Efesios. poner este capítulo. Yo Ahí creo me que tirar el podríamos. nombre por interno. No se me ocurre nada. Gracias, hermano, por escucharnos, Oye, por tener paciencia. quería pasar el datito. Métanse en Nación Chamada. Vienen unos capítulos, un podcast nuevo ahí. Y también ya voy a partir con mi proyectito de la comunidad del fuego, donde nos vamos a reunir cada semana a hablar sobre, que es como un podcast Biblia para gente polenta quizás, pero con otra temática. Voy a partir hablando sobre la adoración y la iglesia. Algo que Sí, quiero ir hablando, compartiendo. Eh,
Así que inscríbase en ese taller, es bienvenido, sin compromiso alguno. Es solo tener un espacio para poder compartir y profundizar sobre estos temas y sobre otras cosas más. Así que eso. Todo avisado. Listo, amigo. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Bendición a todos.